Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta noche que estamos presentes. Amén. Los hermanos que se conectan a través de las redes con nosotros, del YouTube. Los hermanos que están ya conectados en la iglesia. Amén. Vamos en esta noche a compartir, como ya había dicho anteriormente o anticipado en el mensaje anterior, hermanos, acerca de una revelación que el Señor me dio ya hace muchos años. Esto fue allá por el 10-11 de octubre del 2013. Pero como cuando Dios le dijo a Daniel, cierra porque esto es para el tiempo del fin, y después le dijo a Juan, abre porque esto es para estos tiempos, es el tiempo de Dios, del Señor, amados hermanos, de compartir esta palabra, ya que los sucesos, los acontecimientos, las cosas que están pasando a nivel mundial, geopolítico, social, moral, a través de la educación, del avance científico, de todo lo que está sucediendo, mis hermanos, es propicio justamente para revelar esta palabra. Amén, hermanos, sobre todo lo que atañe a nuestra nación. Amén. Amén. Vamos a leer una porción bíblica como para tener cierta base bíblica. Y luego les estaré explicando cómo irá el desarrollo de esta exposición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Aleluya. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de su Santo Espíritu. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te exaltamos, Rey Eterno, te glorificamos en esta noche, Padre amado, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, bendito Dios. Amén. Padre Santo, sin ti nada somos en este mundo, tuyos son los tiempos, tuyas son las edades, tuyas son las revelaciones, tuyo es la soberanía que permite, Dios Eterno, que como hijos tuyos escudriñemos la palabra. A quien tú quieres revela, a quien tú quieres, Dios Eterno, velas o vetas, Padre Santo. Cuando quieres lo haces, cuando quieres no lo haces, bendito Dios. Mas como los hijos tuyos tenemos que estar apercibidos de la palabra que tú nos quieras dar. Bendito Dios, te pido y te imploro, eso sí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como en aquella ocasión me cubriste con la sangre de Cristo, con tu Espíritu, con tus ángeles, Dios Eterno, te imploro que todo el que escuche esta palabra, esta revelación, sea cubierto a sí mismo, protegido por el mismo Cristo, Dios amado, por tus ángeles, por tu presencia, Rey Eterno, que tus ángeles alrededor hagan una coraza de fuego, Padre Santo, y que le sea revelado y permitido a quien debas tú revelarle, que sea abierto el corazón y la mente de quien tenga que ser abierto, para que el que ande en santidad se santifique, el que ande en justicia haga más justicia. Y si quieres cerrar esta palabra para otro, que ande impíamente como tú quieras. Sin embargo, te imploro por mi familia, por mi iglesia y por los que tú permitas que esta palabra haga algo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Aleluya. Antes de pasar a compartirles esta revelación que Dios me dio, por cierto, no es una palabra profética tal en el sentido de que es algo nuevo, es como yo sé decir, sé enseñar con el temor de Dios. Cada revelación profética, cada visualización, avisoración, cada pronóstico profético, simplemente es una luz que Dios nos da para prepararnos. Jesús dijo, y no por gusto lo dijo, más bien justamente para que estemos apercibidos, mirar, velar, escuchar, que estemos atentos a las cosas que están pasando, que van a pasar, para prepararnos para el tiempo del fin. Empieza diciendo, aún no es el fin, pero más adelante dice, es porque el fin se ha acercado, hermanos. Amén. Pero antes de empezar, quisiera así dar ciertos consejos que son muy oportunos y muy puntuales. En el canal de YouTube que yo comparto los mensajes, los últimos mensajes, que los voy justamente a nombrar, son una serie introductiva, por decirlo así, a esta revelación y algo más que vendrá en el siguiente enlace. Y es responsabilidad mía manifestarles, exhortarles a que lo vean bien, y si no lo han visto, muchos lo han visto, pero si alguien por primera vez va a ver esto, por favor vean los demás, y voy a explicar por qué.
Los primeros mensajes que vienen como introducción son más mensajes que he subido en YouTube, pero los que me interesa que vean para que podamos comprender esto, empiezan desde el tema que se llama Parábola de los últimos días, capítulo 1 y capítulo 2, o parte 1 y parte 2. ¿Por qué? Porque la primera parte está llevada justamente a la condición de la iglesia como novia de Cristo, las novias sensatas e insensatas. ¿Por qué son importantes estas dos parábolas? Porque son las parábolas que justamente Jesús manifiesta entre los tiempos del rapto y el tiempo de la gran tribulación. Amén. La segunda parte habla de los dones. O sea, la primera habla de que eres novia de Cristo sí o sí, te vas o te quedas. La segunda, trabajas el don o se te demanda por el don que no trabajaste, acerca de las parábolas de los talentos. De ahí hablamos acerca de embajadores de qué reino, a quién representamos en la tierra, a Cristo o a cualquier otra ideología, hermanos. Y es muy importante saber que somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no estamos puestos para otra cosa. Dice la palabra que somos columnas y baluarte de la verdad, que somos real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Luego vimos qué fragancia da tu alabastro. Se refiere a qué fruto estamos dando. Somos cartas lidas abiertas. Estamos dando el sacrificio que a Dios le agrada. Estamos dando un sacrificio que le desagrada. Estamos ganando a través de las obras que hacemos almas. No que las obras salven, sino que son testimonios de la gracia de Dios en nosotros. Dice la palabra y Jesús dijo: la gente alabará a Dios al ver vuestras buenas obras. El otro fragmento que es muy importante, que habla justamente sobre apostasías muy profundas y satánicas que están habiendo en la iglesia, se llama siervos o hechiceros, olor fragante o olor fétido. Les recomiendo que lo vean, hermanos. Justamente ahí revelo, no que Dios me dio, el Espíritu se inventó, justamente cosas que se están viralizando, ministraciones litúrgicas que son satánicas, paganas, hechicería, brujería, y que se lo hacen en el nombre de Jesucristo, que muchos ministros se están desviando y están haciendo, mi hermano, al punto inclusive de llegar a pecados aberrantes como los antiguos sacerdotes de Israel antes de ser llevados cautivos a Babilonia, que aún se sodomizaban, se prostituían en el templo y daban culto a los ídolos, a los dioses en los lugares altos, ¿no? Luego subimos profecías y juicios de Dios, cómo interpretarlos. Es importante, como decía, lo hemos dicho, cosas están pasando, es importante estar apercibido, pero hay que interpretar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Vimos cuáles son los pasos para interpretar, y el último que vimos son alerta, profecías en cumplimiento, porque, hermano, hay que tener en cuenta que cosas están pasando, y no son cosas fortuitas, no son coincidencias, es el reloj de Dios cumpliéndose, amén. Amén. Aleluya. Y esta noche veremos Ecuador, estado babilónico, el mundo, un reino babilónico. Para compartirles lo que Dios me habló o me mostró, no sé si fue visión, no sé si fue sueño, en el momento que lo haga explicaré lo que sentí. Quiero hacer una introducción bíblica para entender a qué se refiere. Y para eso, hermanos, quiero trabajar con la Biblia del lineal griego, la Biblia que tiene un lenguaje como más textual, más fiel al original, ¿no? No es que no valga la Biblia Reina Valera, sino que esta traducción, la traducción es como más fiel y se da justamente a que no nos confundamos y a que comprendamos mejor. Y empecemos por lo siguiente, el primer punto: invasión espiritual. ¿Por qué hablo de invasión espiritual? Dice la palabra en Efesios 6:10 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernantes que operan en las regiones celestes, contra legiones de maldad, huestes de maldad, ¿verdad? Dice la palabra, hermano, que el diablo, cuando fue destruido, fue vencido en los cielos, fue echado justamente a las esferas celestiales de donde estamos rodeados. Y leamos entonces para comprender esto, porque esto nace con una invasión espiritual. ¿Por qué digo esto y por qué empiezo con esto? Porque el propósito del diablo siempre fue ser igual a Dios. Y justamente una de las cosas que hizo
Cuando hizo caer a Adán y a Eva fue quitarle el gobierno que Dios le dio al hombre sobre el mundo, para el diablo ser gobernante del mundo. Y fue lo que Jesucristo le confirmó a los discípulos diciéndole: el príncipe del mundo es Satanás. El rey de este mundo es el diablo. Amén. Entonces es un propósito, una finalidad que la tiene firme y latente. Empecemos entonces. Abramos Génesis capítulo 6. No importa si no alcanzan acá en la iglesia, quiero ir un poco al breve porque es bastante material y no quiero alargarme mucho en la grabación. Génesis capítulo 6, leamos del verso 1 al 8. Como les digo, voy a leer una versión griega traducida al español, pero igualmente tiene bastante similitud. Aconteció en cuanto que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé, o Jehová: mi espíritu no permanecerá o contenderá en otra parte, dice, para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Y en aquellos días y también después los nefilios, o sea los gigantes, según la traducción, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, te voy a explicar por qué así se diferencia ahí, les engendraron hijos. Estos eran los poderosos de la tierra de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Hasta ahí nomás, hermanos. En la traducción natural que tenemos nosotros de Reina Valera, siempre se ha entendido o se ha explicado que cuando habla de hijos de Dios, hijas de los hombres, se entiende que los hijos que seguían el linaje de Abel, de Set, el hermano de Abel, que de Set. Recuerden que había dos hermanos, Abel y Caín. Caín mató a Abel. Abel representaba a los consagrados, a los hijos de la grasa, por decirlo así, hizo el sacrificio que agradó a Dios. Y Set vino a suplantarlo, ¿no? Luego de que Caín lo mató. Y le atribuyen que los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, vienen de esta línea, y los hijos de las hijas de Dios vienen de esta línea, y que los hijos de los hombres vienen de la línea de Caín. Pero aquí en la traducción no habla de eso, habla que los hijos de los hombres, o los hijos de Dios, y las hijas de los humanos, ya haciendo una diferenciación de naturaleza, o sea, de una naturaleza humana, de una naturaleza superior, espiritual, sobrenatural, como hablamos el otro día, de los que operan en las regiones celestes, ¿no? Está hablando justamente de una unión contra natura de seres terrenales, naturales, con seres espirituales que se revelaron de Dios. Inclusive eso está escrito en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, un momento les hablo rapidito, y está en Judas inclusive, donde habla acerca de la naturaleza de estos seres. Dice, Segunda de Pedro, aquí está. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, hablaba justamente de estos seres espirituales que se llegaron a las hijas humanas, a las hijas de carne y hueso, las hijas naturales, ¿no? Y lo mismo está, como les dije, en Judas, está algo similar, ya les leo, y ya les voy a explicar por qué les refiero el libro de Judas. Dice, capítulo 1, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su santidad, su posición espiritual, su posición angelical, su posición privilegiada, sino que abandonaron su propia moral, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Más adelante está, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán. ¿Por qué nombro esto? Porque justamente Enoc es una referencia que dice Judas. Ahora entendamos algo muy importante y discernamos, hermanos, no satanicemos todo. Claro, somos sabios, hermanos, en cuanto al uso de la palabra. Judas es un libro y un personaje inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Judas es un libro inspirado por Dios. Amén. Y dice que no es de desecharse. Este Judas recomienda en cierto sentido la lectura
sobriamente y sabiamente, basándonos en la palabra, acerca de cierta revelación que se le dio o profetizó Enoc. Y este Enoc habla justamente de esta circunstancia de que estos hijos contra natura, estos hijos angelicales, se llegaron a las hijas de los hombres, ¿no? Esto hizo que prolifere la maldad en la humanidad y vino el primer juicio. Amén. A eso es lo que yo le llamo la primera parte de invasión espiritual. Vamos a la segunda parte para ir entendiendo mejor a lo que quiero llegar. Vamos al capítulo 9 de Génesis. Luego de que Dios mandó el diluvio como juicio, pasaron los días, los 40 días y 40 noches del diluvio y los otros días que se sumaron mientras las aguas se calmaron, Dios le mandó al hombre lo siguiente: saca contigo a todo animal, a toda especie de las aves, de las bestias y todo reptil que se racte y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense y sojuzguen toda la tierra. Un mandato de Dios. Dios mandó, como al principio, a Adán y a Eva: fructifíquense, multiplíquense y pueblen toda la tierra. Orden de Dios. Pero en el mundo ya operaban esos hijos espirituales de desobediencia. Amén. Que inclusive fueron los que influenciaron en Can, hijo de Noé, para que pecase contra la naturaleza de su padre. Dice la palabra aquí en Génesis 9, 18 en adelante, y también fue insensatez de Noé. Hermano, aquí veamos un principio también muy claro. Dice que el que esté firme, mire que no caiga, hermanos. Amén. Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que a santidad nos llamó Dios. Dice la palabra en Tito que Jesucristo se proveyó para ser un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda doctrina, nadie te menosprecie. Tenemos que ser celosos de la santidad que Dios nos da. Tenemos que ser celosos de la cobertura y la naturaleza que Dios nos da. Tenemos que ser celosos de la dignificación que no merecemos y que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Por tanto, tenemos que cuidar nuestra santificación, hermano. La santidad que por gracia recibimos y la santificación inclusive que al buscar a Dios en oración, en palabra, en ayuno, nos cuesta cierto precio. No le echemos, dice la palabra que no echemos las perlas a los cerdos, por decirlo así. Sin embargo, Noé se descuidó de esto. Dice la palabra que salieron los hijos de Noé. Noé plantó una viña y bebió vino y se embriagó y se desnudó delante de su tienda. Fue en el versículo 22 del capítulo 9. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. El contexto o la traducción dice y enseña que Can inclusive no solo que vio la nudez de su padre, sino que morboseó la nudez de su padre. Por lo cual Noé lo maldijo. Dice: maldito sea Canaán, siervo de los siervos serás a sus hermanos. Estas son hipótesis que muchos teólogos dicen. En fin, simplemente el haber visto la nudez de su padre y haber ido a contar a sus hermanos, en vez de hacer lo que los hermanos hicieron, de haberlo cubierto, sino que vio la desnudez, fue a decirle a los hermanos: mi papá está desnudo y todo lo demás, más los argumentos que se especifican, hizo que Noé se enoje y maldiga a Canaán. Y repito, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será su hermano. Saltemos al capítulo 10, versos 8 y 9. Dentro de la descendencia de Canaán ya había cierta maldad en su corazón. Recordemos, hermanos, que así como somos vasos de instrumento y vasos de obra de Dios, dependiendo de la disposición de nuestro corazón, podemos ser vasos de instrumento de deshonra del diablo. Dice la palabra aquí, dentro de los descendientes de Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé, que Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Por cierto, me estoy saltando bastante genealogía. Quiero llegar a un punto específico para explicar el sueño que tuve o la revelación.
Este Cus también engendró a Nimrod, o sea, engendró a otro más, pero entre esos engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. En otra versión dice el primer poderoso en la tierra, pero poderoso en este contexto. Él fue intrépido cazador, enfrentado a Dios o a Yahvé. En los contextos generales dicen que era un cazador de almas. Y no es que era un cazador de almas que iba con flecha y arco matando personas. Este fue el primer inventor de la religión satánica babilónica que impera hasta ahora, hermanos. Amén. De este viene la historia de Semirán y de Nimrod, de Baal, de Tamuz, que muchos hemos hablado. No quiero entrar en esos detalles, pero este hombre ganaba almas para perdición, enfrentado a Jehová, enfrentado a Dios. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Yahvé, a Dios. Y ahí viene justamente otra lista de genealogía de descendencia, y viene ya la explicación de la primera formación de la primera del primer gobierno, de la primera civilización postdiluviana. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es en Babilonia. Entonces dijo cada cual a su prójimo, miren lo que se dijeron entre ellos: venid, fabriquemos ladrillo y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron, venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. En la versión Reina Valera dice una torre que llega hasta los cielos. Acá dice una torre que tenga una representación de los cielos. Ya voy a explicar eso de ahí. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Primera rebelión postdiluviana. Mejor dicho, la primera rebelión fue la del hijo de Can, de Noé, Can. Pero eso fue una rebelión personal. Esto fue una rebelión generalizada de toda la población, la humanidad, la civilización de ese entonces, de los descendientes de Can. Esa palabra representación de los cielos es un sigurat. Sigurat es un templo astrológico, no astronómico. La astronomía estudia justamente las consecuencias y los accidentes que pasan con los cuerpos celestes, lo que ocasionan justamente los cambios de la gravedad, de las mareas del mar y cosas así, ¿no? La astrología estudia lo que ustedes saben, el porvenir, el futuro, la suerte del ser humano, lo cual es prohibido por Dios. Que no consultemos agoreros, ni adivinos, ni nada de eso. Es lo que se dice como que ¿cómo se llama? Lo del horóscopo, el Escorpio, Leo, Géminis, ¿cuál más? Capricornio, ese tipo de cosas. Los signos del zodiaco, lo cual es abominación a Dios. Amén. Ese tipo de templo era que estaban haciendo, un templo que representase un sigurat, un templo astrológico para asemejar a Dios, para rebelarse contra Dios, para estudiar los tiempos y las leyes. Revelándose con esto, inclusive lo que es en un principio, Dios le dijo, multiplicarse, fructificar, poblar la tierra, y dijeron, quedémonos acá, hagámonos de un templo, hagámonos de un edificio, porque si viene alguien y nos desbarata, tenemos un lugar, un centro de acopio, un centro de unión, y no se encuentra la voluntad de Dios. Pero Dios, que es Dios, ya ve, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y Dios mismo, escuchen, tanta era la rebeldía de ellos que Dios mismo dijo, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua, y todos esto un solo principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Esto me recuerda al espíritu del hombre actual, al espíritu del hombre en el tiempo de la gran tribulación, que ni con los juicios se arrepentirán, sino que blasfemarán del nombre de Dios. Serán hombres necios. Dice que en los últimos tiempos habrá hombres malos, perversos, necios, amadores de sí mismos y de deleite, más que de Dios. Amén. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda, y el lenguaje de su compañero, y los dispersó Jehová de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yahvé o Jehová la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahvé por la superficie de la tierra. Aleluya. Señor.
Ahora sí, hermano, ¿por qué esa introducción? Lo que voy a explicar a continuación, lo que voy a compartir, tiene que ver con esto, porque yo para poder compartir esto, mucho para poder saber, definir, confirmar que era de Dios, yo ya esto hace años, para esa época justamente de octubre del 2013, pedí confirmación de parte de Dios, pero lo callé, lo compartí en parte con mi iglesia en ciertas ocasiones, con ciertos hermanos, el cual vi la importancia y la necesidad de compartirlo, pero de una manera eclesiástica general no. Tenía el temor de Dios y sabía que no era para el tiempo oportuno, ahora es el tiempo oportuno. En esa época, hermanos, por cierto, muchos de los que me están escuchando me van a escuchar en el YouTube. Les pido por favor que no dejen de escuchar hasta el final, porque no es un mensaje político. Yo como cristiano soy apolítico. ¿Y por qué lo digo? Primero porque dice la Biblia que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que provee, Él es el que sana, y la palabra dice que el único reino justo que habrá es el de Cristo. Porque aunque haya un hombre bueno que se levante en la tierra, el sistema no le permitirá, porque el sistema es del diablo, de Satanás, y no va a permitir que haya prosperidad. Y porque al final les contaré, les voy añadiendo, para que se animen a verlo hasta el final, que todos, hermanos, disculpen, están en esta ensalada, en esta colada, en esta aberración, porque es terrible lo que les voy a contar. Para ese entonces estábamos gobernados por el gobierno de Alianza País. Ya saben los nombres del presidente de aquella ocasión, de la asamblea y los municipios inclusive de la oposición. Como yo viajaba a Quito siempre, por cuestiones laborales, cuestiones de negocio, y como cristiano siempre tenía la responsabilidad de orar por todo. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y siempre se ha orado por todo. Hermano, yo tengo, no sé si el don de reprender demonios, pero siempre me toca pasar esa batalla. No es la primera vez que Dios me muestra algo similar. Otra vez me ha mostrado cosas personales o de la iglesia o de otros hermanos que queda justamente en la administración hacia ellos. En las casas donde yo he estado nos ha tocado ese tipo de situaciones juntamente a veces con mi esposa, hermanos, o a veces revelaciones bonitas, ¿no? Y en esta ocasión, cuando estaba de moda la constitución de Montecristi, yo ya la había estudiado, le invito a que la googleen en Google. No saqué copia de eso para no tener mucho material, porque saqué copia de otro material que voy a enseñar. Ahí habla que la constitución nuestra es humanista. Si ustedes leen justamente, buscan en un diccionario, el humanismo es un pensamiento filosófico ateo que valoriza o sobrevaloriza la capacidad del ser humano y de valoriza la labor que Dios puede hacer en el hombre. Justamente Nietzsche dijo, Dios ha muerto porque el hombre con sus pensamientos, estoy parafraseando, lo ha matado, ¿no? Entonces, en vista de eso, yo dije, voy a orar a Quito, voy a ir al Palacio de Carondelet. No es que voy a hacer una trifulca, voy a reprender al presidente, no, porque también siempre manifesté, y mis hermanos que saben que es así. Cualquier presidente que se haya levantado, desde que yo soy cristiano, lo he respetado. Y en ese entonces, el economista Rafael Correa Delgado era el presidente, y yo lo que tenía que hacer era orar por el presidente, como Daniel oró por Nabucodonosor. Y miren que Nabucodonosor, a pesar de que fue un hombre impío, terminó convirtiéndose a Dios. Claro, luego que Dios lo humilló. Pero qué lindo cuando él dijo, ahora yo proclamo a Dios. Ahora yo declaro que no hay otro Dios como Él, ni en los cielos ni en la tierra. ¡Qué belleza! Y tenía esa esperanza de mi presidente, en ese entonces. Y yo dije, yo oraré a donde le voy a poner las manos y orar. Esa noche que me dispuse a hacer eso, para el otro día que viajaba a Quito, viajábamos en la madrugada, nos iban a ver en una furgoneta H1, golpe de 4 o 5 nos iban a ver, ¿no? Yo oré, hermano, y no sé si soñé o Dios me movió en el espíritu. Lo que sí sé que fue de Dios, porque yo sentí que mi espíritu, de mi cuerpo que estaba acá, yo vivía en la floresta, donde empezamos la iglesia, hermano José, ¿se acuerda? En mi casa, sentí que el espíritu me fue levantado
y como la velocidad de la luz me llevó al Palacio Legislativo, a la Asamblea Nacional. Y hermano, recuerdo y aún siento ese pavor de las imágenes que vi en los sillones de los asambleístas de todos los partidos, no que era de un partido, de todos los partidos, y en los sillones en ese entonces quien se sentaba en el sillón presidencial de la Asamblea de los vocales, vi sentados demonios principados, hermano, principados, demonios que gobernaban a la nación, que gobernaban legislando, o sea, los que daban las leyes, que justamente poco a poco con el tiempo hasta ahora se han ido afianzando. Ya vamos a hablar de ese tipo de leyes. Y hermano, yo no tengo mente fotográfica, pero hoy día estuve bajando una figura, unas imágenes de Google, que no les miento, se asemejan. Busqué las que más se asemejaban, hermano. Eran este tipo de imágenes. Y tenían, por cierto, no tenían tenían como cuando tienen el nombre ahí de presidente, ejecutivo, tenían el nombre del pecado. Había de adicción, de drogadicción, de adicción. Recordemos que se proliferó en ese entonces, hasta acá adelante, el consumo de droga entre los chicos, los jóvenes, y fue hasta legalizado. ¿Se acuerdan que se quitó la base de manta? Y eso cuando está la base de manta se veía cuando venían los narcotraficantes y los paraban en raya. Después de eso que se quitó la base de manta, se proliferó. Por eso que en Manaví hay harto narcotráfico. Lamentablemente me da mucha pena porque la mitad de mi sangre es Manaba, mi mamá es de Valle de Caracas. Por eso no estoy acusando a mis hermanos manavitas, me da dolor. Y a mí me da terror, por ejemplo, ir a Manaví porque hay mucho sicariato y narcotráfico y todo eso. La otra figura era esta, algo similar. Demonios de aborto. Demonios de aborto. Eran demonios que se comían, devoraban a los niños. Y eso me recuerda a un culto babilónico que dice que pasaban a los niños por fuego, los consagraban a los demonios. Hermano, no solamente lo vi ahí, lo he visto en muchas casas de muchos hermanos, demonios de la Siria. De la Siria. Aquí ustedes ven no solamente imágenes de homosexualismo y de lesbianismo, sino ahí habían demonios de masturbación, demonios de relaciones sexuales prematuras, o sea, en jovencitos, que es lo que enseñan las nuevas leyes, que los chicos justamente prueben su cuerpo para que puedan definir su sexualidad, de masturbación, de lascivia, de adulterio. Y esto yo he visto en casa, no de mis hermanos en mi casa, cuando me han llevado justamente a algún hogar a reprender un demonio porque ha habido un problema familiar en algún hogar, estas cosas los he visto, hermano. Y estos demonios sí los saco porque me ha tocado luchar con ellos. Demonios de corrupción. Un demonio así igual, similar, como el que está acá, como este. Los de acá eran los que robaban, los de acá, y estos eran ciegos. O sea, las leyes que no quieren ver porque no les interesan ver, porque quieren que la corrupción siga imperando. Legiones, hermano, legiones, eran multitudes. O sea, no estaban solamente los que legislaban, estaban sus soldados que los protegían, que peleaban por ellos. O sea que si un hermanito se pone a reprender, hay esos demonios que son legiones que protegen a estos principados. Les comento una experiencia que tuve hace muchos años atrás, antes de esto, inclusive de estos gobiernos, cuando vivíamos en libertad, hermano, que cuando comencé yo a crecer en ese don de reprender demonios, Dios me mostró justamente mi capacidad y mis límites. Yo estaba soñando, Dios me llevó en el espíritu a una especie como de cárcel. No estaba preso, yo estaba libre. Dentro de esa cárcel estaban los pabellones
En cada pabellón había pabellón por ejemplo, de alcohólicos, de adictos, en cada celda diferentes pecados. Y a todos los vencía, pero cuando llegué, por ejemplo, al pabellón de la lascivia, que habían homosexuales, masturbadores, lesbianas, fornicadores, era muy fuerte, porque habían hartas legiones, y Dios me dijo, hasta aquí te permito, todavía no tienes la capacidad de reprender eso, en otro momento será. Tan fuerte, esas legiones están protegiendo a sus principados, hermano. Son legiones que son sus soldados, son su infantería, por decirlo así. Hermano, pasado eso, yo conturbado en el espíritu, y por cierto, era un muladar, era como cuando usted va a esos baños de esos antros, el orín en el piso, la porquería, el olor fétido, era espeso, era horrible, y era oscuro, tenebroso. Como dice la palabra, habitación de demonios. Luego me llevó a Carondelet, al sillón presidencial. Vi algo similar a este, hermano. O sea, los que estaban en el trono de Carondelet. Y cójase de esta, esto es lo que dice hace un momento, no es que es por un partido, por un gobierno o una ideología, son todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Hermano, yo he conturbado, yo pensé que quedó todo, dice, fortaléceme, y Dios me trajo a las puertas del Palacio Municipal de Guayaquil. Estamos hablando que es otro partido contrapuesto al partido de ese entonces, ¿verdad? Se supone que estos eran de izquierda y acá eran de derecha. Hermano, me pasó lo mismo que cuando tuve la visión de la cárcel, que digo, hasta aquí te dejo, hasta aquí no te dejo pasar, porque lo que se sentía en el municipio de Guayaquil, que representaba a los municipios de los otros cantones, o sea, a otros partidos, era peor el pecado que se sentía, era tan horrible, hermano, tan feo, que yo no quise ni siquiera ver las puertas, y Dios me dijo, hasta aquí te permito que veas, más allá no, porque no vas a poder resistirlo. Me despierto, transpirado, voy a orar, hermano, conturbado, no como otras ocasiones, porque ya había tenido esa experiencia, estaba como un poquito más fortalecido en esto. La primera vez que Dios me dio una revelación de esta, pero para mi vida personal, esa vez yo hasta me oriné en la cama, estoy siendo sincero, de miedo, no quise levantarme. Esta vez fue un poco más fuerte. Me bañé, porque ya a las 3 de la mañana me iban a ver en la furgoneta en un H1, ¿no? Me subo a la furgoneta con mi mercadería. Iba serio, iba como turbado en el espíritu, ¿no? Y un hermano en la fe que también viajaba con nosotros, me dice, ¿qué te pasa, Edward? Edu, me dicen Edu. En el mundo de mis amigos me dicen Edu. ¿Qué te pasa, Edu? Miltiño, le digo a mi amigo, no digo el nombre, solamente cómo lo llamo. Miltiño, tuve este sueño. Oiga, ese varón me cogió del brazo, no le miento, me cogió el brazo. Varón, hoy a esta hora tuve el mismo sueño. El hombre había tenido el mismo sueño. Había visto toda esa gente atada por demonios. Los legisladores, el presidente, los alcaldes, todo lo que se llama gobierno estaba atado por demonios. Pasó, fuimos, trabajamos, hermanos, nos concentramos en el trabajo. Cuando el hermano me conversó eso, yo dije, esto ya es de Dios. Yo ya sabía que era de Dios, pero el hombre me confirmó. Dice la Biblia, como principio bíblico, por cierto, que cuando Dios revela una profecía o una revelación a alguien, haya 2 o 3 que hablen lo mismo para que sea confirmado. Eso está en el libro de 1 Corintios capítulo 12 o capítulo 13. Verifiquen 1 Corintios capítulo 12 o capítulo 13. Cuando un profeta hable, hablen 2 o 3 lo mismo para que haya una concertación, ¿no? Una concentración y sea aprobado los espíritus. Hermano, yo orando igualmente, yo dije, Señor, dame una revelación, dame una confirmación bíblica, porque hay que probar los espíritus. No puedo yo de loco estar soñando, no puedo ser un soñador nomás porque eso es malo.
Pero la Biblia dice no despreciar las profecías. Así que comencé a confirmar, a orar, hermano, y Dios en su tiempo me fue confirmando. Primero por la palabra que les di, ya voy a explicar por qué. Día después, yo no sabía muy bien porque yo en ese entonces no googleaba, no sabía lo que... Yo era un ignorante cibernético, siempre fui análogo. Y ahora últimamente con la pandemia que hablo en YouTube y abrí mi Facebook recién, si ustedes verán, el historial de mi Facebook recién tiene como 4 meses, ¿no? Mi esposa se ríe porque en verdad... Sí. Yo era nulo. Investigando veo esta noticia, que esto fue años atrás, que en la terraza de la Asamblea Nacional habían hecho un sigurat, un templo astrológico, un templo masónico, un sigurat. Y aquí tengo una foto más cercana con la comparación de un templo masónico. Este era el templo, la terraza de la Asamblea Nacional, que hasta la vez no sé si esté o no esté, porque eso se hizo viral al público, y aquí el templo, un sigurat, un templo masónico, un templo astrológico. Este es de la Asamblea, este es la... Dije, Señor, ¿qué es esto? Se fue dando forma, ¿no? ¿Qué es esto? Y ahí Dios me llevó al pasaje que leímos acerca de la Torre de Babel. Pero, Señor, ¿cuál es el significado de todo esto? El diablo desde el principio, dice la Biblia que él vino a robar, a matar, a destruir, y el diablo nunca ha dejado de querer tener el gobierno del mundo, y él quiere tener el gobierno del cielo. Fue echado, fue derrotado por Dios, dice, subiré a las alturas y seré semejante a Dios. Pero se metió con Dios, Dios lo bajó. Pero el hombre sí lo venció. Lo venció en el Edén cuando engañó a la serpiente, cuando la serpiente, que era el diablo, la serpiente antigua, el diablo, el engañador, sedujo a Eva y Eva sedujo a Adán y el hombre cayó, entregó el gobierno. Hermano, con los años, se ha hecho arte o dibujo de esta Torre de Babel. Y esta es una de las más populares. No sé de quién será, esta parte no he investigado si es de Da Vinci o de qué pintor famoso, porque es muy famosa, esta parte de aquí. ¿Sabe qué es lo tenebroso? Que la sede del Parlamento Europeo, que es esta, tiene similitud, es igualita. O sea, a propósito han hecho un edificio como semi-destruido a propósito. La sede de Bruselas en Bélgica es la sede del nuevo orden mundial, donde va a operar o va a empezar a operar el anticristo. Digo va a empezar a operar porque el anticristo o el diablo quiere operar en el templo de Dios. Eso va a ser en Jerusalén, pero por lo pronto va a operar desde Bruselas. Recuerden que yo dije, por eso dije, vean los temas anteriores. El anterior yo enseñé justamente el orden mundial, cómo se está dando forma, los reyes de Oriente, que son los chinos, Gog y Magog, con la confederación de los árabes, la confederación del anticristo que es desde Bruselas, que son los países europeos de la antigua Roma, ya vamos a hablar de eso, y Estados Unidos desaparece el mapa. Estados Unidos no va a tener parte del gobierno de aquello, no. Otro demonio que me olvidé enseñarles, lo dejé para el último, es este, apostasía. ¿Sabe por qué la apostasía es un demonio poderoso y que el diablo quiere que opere? Porque dice la Biblia que el único que lo puede tener al anticristo por el poder del Espíritu Santo es la iglesia. Por eso dice que el hombre del pecado no se puede manifestar hasta que a su vez la iglesia sea alzada. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se podrá manifestar. La apostasía está para debilitar a la iglesia, para debilitar a quien lo puede, acusar, lo puede declarar, lo puede revelar. Ahora, veamos ciertos pasajes que son muy importantes para entender esto del gobierno mundial. Vamos a Daniel, ahora sí voy a usar mi Biblia natural, la normal, la Reina Valera. Daniel capítulo 7. Dice la Biblia acerca de, recuerden que esto le resumo, esto no le leo, que cuando Nabucodonosor tuvo su primer sueño, que se lo reveló a Daniel, o Daniel le reveló el sueño y le dio el significado. Por cierto, esto es otra cosa, cuando usted tenga un sueño, pida significado a Dios, no lo deje ahí. Porque un sueño que no sea revelado o no tenga su significado es como una carta que le llegue y usted no la abra, no va a saber el contenido.
el sueño de Nabucodonosor fue una imagen de una estatua grande, que era una cabeza de oro, pecho de plata, brazos y dorsales de bronce, piernas de hierro, y los pies de hierro y barro cocido mezclado, ¿no? Y él le declara que justamente son 4 imperios que se iban a levantar en su tiempo: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Luego Daniel tuvo una visión similar. Esto lo vemos en el capítulo 7 del verso 4 en adelante. La primera era como león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y fue indiesta sobre los pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Esta es la parte que yo le dije que Nabucodonosor en su tiempo se convirtió. Pero su gobierno como tal quedó, y su herencia como tal quedó, su herencia babilónica. Ve aquí otra segunda bestia, semejante a un oso que se alzaba de costado, un costado más que el otro, y salían de su boca 3 costillas entre los dientes. Fue dicho, levántate, devora mucha carne. Este fue el imperio Medo-Persa que conquistó al imperio babilónico. Se levantó de un lado más porque los persas fueron más fuertes que los medos, pero fue igualmente una unión de 2 reinos. Tercero vino después otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave por su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas y fue dado dominio. Esta bestia fue Alejandro el Magno. El leopardo significa velocidad, y Alejandro el Magno en 3 años conquistó todo lo que fue Persia, Media y Babilonia, ¿no? Y después vino una 4ª bestia. Por cierto, hice 4 alas porque se dividió el reino en 4 partes, ¿no? Dice, después miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, el cual no tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era diferente de las otras bestias, y vi que vi ante ella y tenía 3 cuernos. O sea, una bestia espantosísima, peor que las 3 primeras. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 13. Del 1 al 6. Dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, era una sola bestia, pues tenía esta semejanza: semejante a un leopardo, a la bestia antigua del leopardo que era Alejandro Magno; semejante a un oso, al imperio Medo-Persa antiguo; y semejante a un león, su boca como león, igual al reino babilónico. ¿Qué significa esto? Que es la continuidad del gobierno satánico, demoníaco, babilónico, desde el principio de las edades hasta la época actual, hasta esta época que es futuro, que es la época del anticristo. O sea, vendrá a ser el sueño cumplido del diablo, levantar una bestia. Porque dice que de estas 3 aquí, y el dragón que le dio su poder y su trono, grande autoridad, y vi la cabeza como herida de muerte. Este está hablando de la otra, de la gran bestia, que es está hablando de esta bestia que tenía la semejanza de esos 3 reinos anteriores, pero esta 4ª representaba al imperio romano resucitado. Por eso dice: y vi una gran autoridad, y vi en su cabeza como herida de muerte, pues su herida mortal fue sanada, y se mareaba toda la tierra en pos de la bestia. Esto significa, hermano, que esa bestia justamente de la que hablaba es el imperio romano, que fue la 4ª bestia que vio en él, que era horrible más que todas, y que al pasar los tiempos, las edades, los siglos, la cultura romana, la ley humana, la justicia romana, la ley romana, la paz romana, se ha mantenido justamente en la sociedad o la civilización actual moderna, que fue como herida, pero que resucita, o sea, se levanta nuevamente. Apocalipsis 17, del 12 al 13. Hablaba yo hace un momento que el tema es Ecuador, estado babilónico, pero también es reino, el mundo, reino babilónico. No solamente es Ecuador, son todos los estados que están orillándose justamente a ser gobernados desde Bruselas, dictando estas leyes aberrantes, babilónicas, pecaminosas, blasfemas, sodomizantes, lascivas, abortivas, adictivas, en fin, todo lo que Dios odia, ¿no? Pero todos estos reyes
Semejante a esto de aquí dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, todos los reyes del mundo, todos los presidentes del mundo, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todos estos gobiernos están preparando justamente el camino al anticristo, para entregar el gobierno de autoridad mundial. Dice la palabra que el hombre de pecado está presente porque hay algo que lo impide. Justamente dice la palabra aquí en 2 Tesalonicenses, que tenía abierto ahorita, que lo impide la iglesia. Y así como dice Daniel, que quiere cambiar las leyes y los tiempos, como vimos en un principio, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo siguiente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono o en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Más adelante dice, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. La finalidad del anticristo, como le dije, o del dragón o del diablo que le da su poder al anticristo, es sentarse en el trono de Dios. Pero por muchos siglos se ha sentado en diferentes tronos y preparando, allanando el camino. Primero fue en Babilonia, luego en Medo-Persia, luego en Grecia, luego en Roma y ahora justamente va a ser en Bruselas. Pero después de que en Bruselas se manifieste como el hombre de pecado, hará pacto con el pueblo de Dios, dice el libro de Daniel, hará pacto con el pueblo escogido y se sentará en el trono de Dios, queriéndose pasar por Dios. Y una de las cosas que estamos viendo nosotros actualmente es que se están cumpliendo las profecías, justamente esa paz, entre comillas, paz y seguridad que Israel está teniendo con los países árabes, es para que se le permita construir el templo de Jerusalén, donde se sentará el anticristo. Hermanos, estemos apercibidos, las señales están cumplidas. En esta foto de aquí que yo enseñé, me gustó este cuadrito bonito. Este cuadro. Este cuadro asemeja, hermanos, a un hombre orando y los ángeles de Dios peleando por la iglesia, por ese hombre. Nosotros no vamos a tener los tiempos, se tienen que cumplir, no vamos a detener al anticristo, no vamos a hacer como esa película vieja de Damián, de la profecía que mataban al niño supuestamente y se acababa la maldad. Las palabras se tienen que cumplir. Pero mientras la iglesia esté en pie, tenemos que orar, hermano, para que hasta que la iglesia esté en pie podamos ganar las almas, que se dice la palabra, bienaventurado el que salva a aquellos que van en camino de muerte. Sabio es el que gana almas, dice la Escritura, hermanos. Amén. Es importante que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. En la mañana alguien me decía, tú publicas mucho acá, es que es a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, no podemos parar de predicar el nombre del Señor. Como le dije, no podemos cambiar esto, se tiene que cumplir, la palabra se tiene que cumplir, no seamos insensatos. Un hermano una vez decía, hermano, pues si oramos el Apocalipsis no se cumple. Falso, la palabra se tiene que cumplir, porque Cristo tiene que venir a reinar. Pero hasta que Cristo venga y levanta su iglesia, la iglesia es columna y baluarte de la verdad hasta el último día. Recordemos que en la parábola de los talentos, que por eso le digo, vean esas enseñanzas, el Señor viene a pedir cuenta de los que le dio los talentos. Y uno no le va a decir, Señor, es que ya era el tiempo al fin. No, si sabías que era el tiempo al fin, tenías que trabajar más diligentemente para ganar las almas que más puedas, percibir al que más pueda, hermano. Amén. Hermanos, cuidemos nuestra santidad, con temor y temblor nuestra salvación, pero también cumplamos, hagamos obra de evangelista, porque vienen tiempos, están los tiempos, en que mucha gente tendrá comezón de oír y falsos maestros se amontonarán y les hablarán conforme a su concupiscencia. Nosotros hagamos obra evangelista, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Algo más, yo le dije que esto era introductorio, inclusive a otro mensaje. Dios no quiera, pero las cosas se están dando, porque una de las señales que hay en la Biblia son las sediciones, y las sediciones no son simples protestas sociales, las sediciones son protestas con sangre, son revoluciones. Y nuestro país está a punto de explotar en una revolución donde lamentablemente, y esto es lo penoso, se va a involucrar a muchos cristianos
que se los está seduciendo, tergiversando la palabra, que nuestros derechos territoriales, que nuestros derechos ancestrales, que nuestros derechos sociales. Hermanos, cuidado, cuidado, porque te introduzco algo, te adelanto algo. Cuando el buen samaritano, que era un excluido social, un excluido territorial, un excluido mercantil, o sea, comercial, los judíos lo tenían muy poco, vio al judío rico caído, no abusó de venganza, sino que usó de misericordia y le dio dos elementos que significan el nuevo nacimiento: vino y aceite, que representa a la iglesia. El hijo cristiano, el que es cristiano, no se venga, no apedrea, no maldice, ora por sus enemigos. No seamos como el espíritu de los celotes, que eran revolucionarios, que querían revolucionarse porque querían sacarse el yugo de los ricos, el yugo de los romanos, el yugo de la cresta sacerdotal. Y dijeron una vez a Jesucristo: hagamos caer fuego del cielo. Y dijo: no sabéis de qué espíritu soy, yo no he venido a perder, he venido a salvar las almas. Recuerden la reprensión que le dio a Pedro cuando le cortó la oreja. Y no solo que lo reprendió, sino que restituyó el mal que había hecho Pedro. Dejemos a Dios, mire la venganza, dice el Señor. Pero tampoco pidamos venganza, pidamos misericordia. Dice Dios, dice la palabra, quiero hombres que se paren en la brecha. Hermano, la iglesia es culpable de esto que les dije. La iglesia. Porque la iglesia, en vez de orar por sus gobernantes, quien saque sea, hermano, así sea el peor, la iglesia critica en vez de interceder. Usted no vio a Daniel criticando a Nabucodonosor, oraba por el rey, y el rey se convirtió. El otro rey, Darío, glorificó a Dios también cuando vio el milagro, cuando fue salvado de los fosos de los leones. Claro, hubo otro rey que se levantó después y llevó juicio, pero usted nunca vio a Daniel blasfemando, vio orando, intercediendo. No estoy diciendo solapando, ni siendo cómplice, ni callarse, ni no decir lo que en justicia podemos manifestar, o lo que en democracia podemos manifestar, hermanos, amén. Pero seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. No usemos armas, no vayamos a tirar piedras. Hermanos, dice la Biblia: escondáis en vuestras habitaciones y orad hasta que pase el juicio. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Si usted cree que es fruto de Dios, le encomiendo en nombre de Dios, le exhorto en nombre del Señor, compártalo, hermano. Amén. Inclusive mis hermanos de la iglesia, aunque ya lo han escuchado, véanlo nuevamente para que se viralice y compártalo. Si usted conoce a 10 cristianos, compártalo con 10 cristianos. Si usted conoce a 20, compártalo con 20. Que se viralice esto. No porque mi nombre sea conocido, hermano, a mí no me interesa. Esto me lo he guardado años, hermano, celosamente, esperando el momento y con temor. Hoy tuve que ayunar para eso, para cuidarme y guardarme, porque no es cualquier cosa. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido y te imploro, Dios eterno, que esta palabra, esta clarificación profética, esta clarificación de los tiempos, esta clarificación de la Escritura, esta clarificación de los propósitos bíblicos, divinos, históricos, geopolíticos, que ha sido revelada, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bendito, Padre eterno, Padre amado, y sea de bendición. Como te dije en un principio, cubre con tu sangre y con tus ángeles, con todo lo que puedas cubrir a los que escuchen esto y a los que compartan esto. En el nombre de Jesús, gracias damos, Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Me olvidaba de algo que es importante, algo más que tienen que ustedes para asemejar a esto. Justamente son estas leyes nuevas de la salud que se han dictado, lo del aborto, que se prohíbe la cuestión de la coacción de conciencia, o sea, ni los padres podemos aconsejar a los hijos, sino que tenemos que decirle sí a este homosexual si quiere, que los pastores tenemos que, o curas tenemos que casar a gay, a homosexuales, que los miembros de iglesia no tienen la obligación de casarse, sino que tienen unión de hecho, en fin, todas estas leyes, hermanos, están para esto, para que se allane el camino del anticristo. Y no nos interesa, nosotros esperamos a Cristo, pero sabemos lo que más podamos para que nos hallamos con Cristo y no se quede con el anticristo. Dios me lo bendiga. Amén.